Listo, veo que ya están conectadas personas, así que podemos empezar. Faltan 3 minutitos todavía, pero podemos aprovechar el tiempo. 3 minutos es demasiado tiempo que podemos dar información. Bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de que ustedes puedan considerar cuándo es necesario que pidan ayuda de un profesional si estamos hablando de psicología, de un psicoterapeuta infantil. Y quiero compartirles también alguna situación que tuve, porque también en algún momento pues pidieron apoyo en la escuela para que mi hija asistiera a terapia. Quiero contarles mi experiencia que pues no me fue muy bien. Sin embargo, estas experiencias para mí me dan como una oportunidad para aprender de ellas, y yo como profesional aprendo de lo que no se debería de hacer y me pongo en los zapatos de todas las mamás y pienso todas las prácticas que los profesionales de psicología a veces hacemos, y quizá de manera inconsciente, o a veces son algunos hábitos, o creemos que esto nos funciona. Y yo, con toda mi empatía, siempre me pongo en el lugar de papá o de mamá cuando van a consulta, y trato de darles o de ofrecerles un servicio de manera que ellos se vayan contentos, que se sientan tranquilos desde la primera consulta. Pero bueno, vamos a empezar. Así que primero me presento. Yo soy Mónica Ruiz, soy psicoterapeuta infantil. Es importante mencionarles que tengo una especialidad en estimulación temprana, otra en tanatología pediátrica, y actualmente estoy haciendo una sobre crianza en los hijos. Y soy mamá de 2, de Renata de 8 años y medio y de José Javier de 3 años. Entonces quiero compartirles, hace ya mucho tiempo, cuando mi hija estaba en preescolar, la escuela me dio la recomendación de que Renata fuera a terapia. ¿Por qué? En ese entonces yo estaba trabajando y Renata estaba asistiendo a horarios fuera de nos estábamos excediendo en los horarios que ella debería de estar asistiendo a clase. En ese tiempo sus clases eran de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los niños entraban a las 9 y salían a las 1, perdón. En ese tiempo ella entraba a las 8 de la mañana y salía hasta las 3 de la tarde, porque yo trabajaba y eran los horarios en que podía dejarla en la escuela y que podía recogerla. Con el tiempo, estas alteraciones, esta carga de trabajo y de tiempo a su edad tienen consecuencias. Y ella, su cuerpo empieza a responder de una manera que no le agrada. Y los niños manifiestan esto, ya sea llorando, gritando, despertándose en las noches, sintiéndose ansiosos, dejando de comer, etcétera, de algo que les está alterando. Entonces, ella empezó a hacer, la maestra me decía que ella era agresiva con sus compañeros porque ya los molestaba, y que les pegaba y que no estaba contenta en algunos momentos en la escuela. Entonces ella me dijo, mi recomendación es que tú la lleves con un profesional para que les acompañe y puedan bajar la ansiedad de tu hija. ¿Qué fue lo que sucedió? Fui a una terapia con la recomendación de la escuela. Ellos estaban trabajando con una psicoterapeuta infantil y yo atendí las indicaciones de ella. De hecho, yo preguntaba en la escuela qué es lo que yo podía hacer en casa para trabajarlo, qué comportamientos tenía ella y qué recomendaciones me hacía la escuela para yo poderlo trabajar. La escuela, por supuesto, ella me dijo, Mónica, te recomiendo que tú trabajes en tu parte como mamá y le des la oportunidad a otro profesional que vea con otros ojos, y que tú seas, te pongas en tu rol de mamá. Eso hice, fui al profesional donde ellos me dieron la recomendación. Sin embargo, hubo muchos comportamientos por parte del adulto que no me terminaron de gustar. Sin embargo, ahí nos quedamos sí como 2 o 3 meses. ¿Qué sucedía? Y la intención de aquí es que ustedes puedan comprender cuándo es adecuado que ustedes puedan llevar a sus hijos, pero también darles recomendaciones de cuándo es adecuado llevarlos, pero también que ustedes puedan encontrar un psicoterapeuta que les dé resultados. Es bien cierto que cuando ustedes van en busca, es como cuando están buscando un pediatra. Vas al pediatra y si te gusta y te resuelve la situación, te quedas con él y regresas y quizá lo recomiendas. Pero si no te gusta y no te resuelve,
pues no regresas y no recomiendas. Entonces yo agradezco mucho a quienes han llegado por esta fanpage, por las cuentas de Instagram, por toda la información que subo y también por las recomendaciones. Las recomendaciones, las personas que llegan por recomendación no llegan tan a ciegas porque ya han escuchado de mi forma de trabajo. Sin embargo, las personas que llegan por las redes sociales, yo siempre les agradezco a estos padres porque se aventuran a probar. Y ya a mí me ha tocado probar tanto con un pediatra y con otro hasta que encontré el indicado, y aún así tuve que mudarme a otro porque mi hija necesitaba un especialista en alergias y cambiamos de pediatra. Y con mi hija me tocó también fungir como mamá y darle, pues ahora sí que el trabajo profesional a otra persona que tuviera una perspectiva completamente diferente, y yo guardaba mi rol como mamá en casa y participar en la dinámica que en ese entonces Renata necesitaba. Aquí ¿cuándo es cuando tú necesitas ir con un terapeuta? Tu hijo debe de presentar algunos comportamientos que no ha estado haciendo en el último tiempo. ¿Qué quiere decir? Y aquí me voy a aterrizar un poquito o un mucho en cuanto a lo que estamos viviendo en el confinamiento. Hasta antes del confinamiento llevábamos una rutina muy quizá estructurada, porque la misma rutina nos obligaba a llevar los horarios. ¿Qué sucede? Que el mismo horario, por ejemplo, desde que me levanto, desayuno, le ayudo a cambiar al niño, lo llevo a la escuela y a lo mejor de ahí yo me voy al trabajo o voy al súper, preparo la comida, no sé, y después regreso, lo recojo a la escuela o la guardería, al trabajo, no lo sé, pero esta misma rutina te obliga a llevar una estructura muy ordenada en cuanto a los horarios. ¿Qué sucede cuando nos tocó el confinamiento, que las autoridades nos dijeron hay que quedarnos en casa y ya no podemos salir? Supongo que en todas partes en el mundo, porque así fue en México, la instrucción fue algo que ya veíamos venir. La instrucción fue: las clases se suspenden, a partir del día de mañana ya no hay clases, y muchos de los negocios y mucha gente perdió su trabajo de un día a otro, y los niños perdieron su rutina, su escuela, su ballet por la tarde, quizá a lo mejor las piñatas que tenían programadas para el fin de semana, etcétera, se perdieron literalmente de un día a otro. ¿Qué quiere decir? Que si el niño en ese momento estaba atravesando por un divorcio, por una posible separación, por una mudanza y quizá a lo mejor un cambio de escuela, la llegada de un hermanito, estaba atravesando por un bullying, algún duelo por la muerte de algún ser querido, se suma la contingencia. ¿Qué sucede? Que este comportamiento que de por sí el niño ya traía se dispara completamente. Y entonces aquí es cuando las mamás me suelen decir en consulta que con el confinamiento los niños dejaron de dormir. El 90% de los niños que llegaron conmigo a consulta, su comportamiento inmediato fue dejar de dormir. Los niños que hacían siesta ya no la hacían. Los niños que tenían un horario de dormirse a las 8 ya no dormían. Había niños que dormían hasta la madrugada, que despertaban muy de madrugada, que tenían alteraciones en el sueño o que se despertaban alteraciones, me refiero a que se despiertan llorando, tienen pesadillas, quizá tienen hambre, porque otra vez si nos dormimos tarde o nos despertamos tarde, este ritmo biológico de la alimentación también se altera. Quizá a lo mejor dentro también de la contingencia, del confinamiento, la rutina se cambia. De hecho, yo siempre les he compartido que para mí, con esto del confinamiento, para mí las 2 primeras semanas me cayeron fantásticas, porque para mí fue irme de vacaciones, fue me relajé, vamos, de uniformes, de no despertarme temprano, de no preparar lunch, mochila, etcétera. Entonces para mí me cayó muy bien. Y para mi hija también. Yo las 2 primeras semanas me enfoqué en que emocionalmente mis hijos estuvieran bien, de que nosotros los adultos nos tratáramos de adaptar armoniosamente y de una manera muy tranquila, sin caer en ansiedad. En este cambio abrupto de un día a otro, que yo leí y hemos leído en la historia, en los libros, pero realmente que nos esté sucediendo ahorita, pues nadie estaba preparado para esto. Yo como adulto pasé un periodo de ansiedad, también se los he compartido antes, que afortunadamente me duró muy poquito, porque me puse a trabajar en ello y me duró algunos días, y después empecé a trabajar este proceso de aceptación, pero eso lo hice yo como adulto consciente, que sé lo que está sucediendo, sé lo que pasa del otro lado del mundo, y ahorita seguimos inciertos, con una incertidumbre gigante de no saber qué es lo que está sucediendo, pero los niños no lo comprenden así. Habría que saber
y aquí ustedes revisen en casa cómo los niños están percibiendo o cómo están trabajando el confinamiento y qué percepción tienen del coronavirus allá afuera. Si ustedes están muy ansiosos en casa, es muy probable que sus hijos tengan este comportamiento de ansiedad también. Si ustedes están muy tranquilos, o si quizá ustedes son familia que suelen salir o papá que suele salir a trabajar o que ustedes abrieron su negocio, no lo sé, es probable que ustedes estén un poco quizá a lo mejor más tranquilos o quizá un poco más ansiosos porque tienen una necesidad de salir. Hay familias, yo sé que hay familias que tienen más de 100 días en confinamiento y literalmente no salen para nada. ¿Qué quiere decir? Imaginen una persona que no sale para nada. Yo les decía, aguantamos quizá a lo mejor algunos días, y de hecho hay personas, hace muchos años, yo les compartía que yo trabajé en el área de recursos humanos con adultos durante mucho tiempo. Éramos más de 300 trabajadores, entonces con ellos fue con quien yo aprendí esto de la psicología, y ellos me permitieron aprender en cuanto a las relaciones interpersonales. Las personas que tenían muchos años de antigüedad se les daban muchos días de vacaciones y ellos no querían irse de vacaciones porque algunas veces el trabajo es parte de su rutina y de su vida y de su ritmo. Y ellos decían que aguantaban quizás hasta una semana de vacaciones. Después la misma rutina y su mismo orden biológico les exigía regresar a su rutina porque entraban en ansiedad y ya no necesitaban de más días de descanso. ¿Qué hacían los adultos? Que empezaban a dosificar sus días de vacaciones. En lugar de irse, había personas que tenían hasta 30 días o 35 días de vacaciones y no podían darse, ellos decían, el lujo de tomarlo porque a veces no lo necesitaban y quizás se iban una semana y el resto de los días lo iban dosificando por descansos para no sentir el estrés que provocaban unas vacaciones en sí. Entonces es muy probable que en los niños suceda esto. Y digo probable porque aquí es, tú que conoces mejor a tu hijo debes de saber qué es lo que él necesita. Y yo les decía, literalmente nos cortaron la rutina de un día a otro. Los niños iban a la escuela. Yo recuerdo que mi hija creo que fue como un martes o un miércoles a la escuela y al siguiente día, no recuerdo si era un miércoles o un jueves, ella ya no fue a la escuela. Y todo es completamente incierto. Y para ese entonces, aquí en México teníamos incertidumbre de qué era el coronavirus. No se sabía muy bien qué era lo que estaba sucediendo y no sabíamos qué esperar. Entonces, esta misma ansiedad le queda al niño porque no sabe cómo reaccionar, no sabe qué va a pasar con el tiempo. Las clases, al menos en la escuela con mi hija, se suspendieron esas 2 semanas. Después recuerdo que nos fuimos vacaciones de Pascua otras 2 semanas y ya cuando regresamos de Pascua, ya fue cuando ya regresamos con un horario una rutina en la escuela académica donde ya mi hija tenía las materias muy bien acomodadas, horarios, tareas, etcétera. Ya como tal fuimos a la escuela a recoger libros y todo, y a mí me ayudó muchísimo a llevar una estructura en casa para que mi hija pudiera sentirse acoplada y ocupada. El niño en sí no te va a decir que la está pasando mal, que está muy triste, y algunos niños, dependiendo de la edad que tienen, no te dicen que extrañan a sus compañeros. Mi hija hace unos días tuvo un problema con su aparato y no podía comunicarse con una de sus mejores amigas. Y duró como una semana que no podía comunicarse con ella. ¿Qué sucedió? Que mi hija empezó a tener alteraciones en el sueño. Empezó a dormirse tarde y se despertaba en la madrugada. Y yo la sentía porque ella venía a mi cama, se acostaba en mis pies y a veces se quedaba dormida. A veces se acomodaba a un lado de mí y se quedaba dormida. Otras veces ella ya muy consciente ya decía que se despertaba y que se ponía a dibujar y que cuando el sueño le llegaba pues se metía a la cama, y yo lo sé porque encontraba juguetes en lugares donde no, los lápices tirados, las luces de su cuarto prendidas. Entonces cuando platico con mamá acerca de mamá, vamos a encontrar otra forma, con la mamá de su mejor amiga, vamos a encontrar formas para que las niñas se comuniquen, ella me dijo, ¿sabes qué? Curiosamente mi hija también está teniendo alteraciones, ella lleva algunos días que también se despierta y va a mi cama. Entonces es increíble cómo emocionalmente las personas nos conectamos con otros. Insisto otra vez, somos seres sociales y esto de las relaciones interpersonales son completamente indispensables para la supervivencia del hombre. Entonces, si no podemos conectarnos con las personas, la ansiedad empieza a subir y sube mucho más ahorita en el confinamiento, donde todavía no sabemos hasta cuándo va a terminar esto.
tanto que como adultos empiezo a sentirme ansiosa, quizá porque perdí mi trabajo, porque tengo que entregar la casa, porque tengo que cambiar a mi hijo de escuela, quizá porque ya no puedo solventar la otra, quizá porque va a llegar a lo mejor el hermano y muchas cosas empiezan a alterar y el niño empieza a percibirlas. Entonces, ¿cuándo es necesario pedir ayuda? Cuando tu hijo empieza a tener alteraciones en su comportamiento que antes no hacía y que ahora sí, y que están empezando a ser repetitivas. Si tu hijo se empieza a despertar una que otra vez, yo te diría que tranquila, mamá, no es necesario que salgas corriendo a pedir ayuda, simplemente vigila. Vigila que en una semana no se repita, quizá a lo mejor 2 o 3 veces en una semana, podría decirte que ya es una alerta. Pero si es, por ejemplo, el lunes y luego el domingo y luego de ahí a lo mejor en 2 semanas otra vez, solamente vigila. Pero si esto ya es muy repetitivo dentro de una semana y una semana tiene 7 días, entonces sí, cuidado. Solamente vigila y empieza a tomar, yo te diría que empieces a tomar nota de horarios y de su comportamiento. Y quiere decir la alteración de su comportamiento, yo les decía, los niños empiezan a dormirse a deshoras. Si tú tenías el horario de las 8 de la noche, pues ahora, no sé, pasa la 1 de la mañana y sigue despierto. O resulta que se despertaba temprano y ahora o se levanta más temprano o se despierta más tarde. Ya había dejado el pañal o niños grandes, en consulta he tenido niños de 6 o 8 años que se siguen haciendo pipí todavía, precisamente por alteraciones en el entorno que el cuerpo no logra resolver. Emocionalmente no puede, no se tiene la madurez y el cuerpo necesita descargar. ¿Cómo lo hace? Pues quizá en la noche hace pipí, en el día también hace pipí. Quizá ecopresis, por ejemplo, esto es la popó tampoco la pueden controlar, la pipí no la pueden controlar, ya sea de día o de noche. Hay niños que, por ejemplo, empiezan a pellizcarse, que se empiezan a jalar el cabello. Me ha tocado en consulta niños que se arrancan las pestañas, las cejas, que por ansiedad puedo ver cómo se les mueve la aletilla de la nariz, cómo empiezan a mover las orejas, se muerden las uñas, se muerden los nudillos, que tu hijo está llorando, que llora sin motivo alguno, que de repente está jugando y se suelta a llorar, que hace berrinches que son intermitentes, repetitivos, que se tira al suelo y que generalmente no los hacía. Lo que te quiero decir es que si tu hijo está en la etapa de 3 años y hace berrinches porque es la única manera en la que puede comunicarse, porque su lenguaje no está desarrollado, porque todavía no logra esto de la gestión de las emociones, entonces te diría, mamá, está dentro de lo indicado, sus parámetros de desarrollo están dentro de, pero si ya se torna que está ansioso, que está irritable durante todo el día y ya lleva 2, 3 días, entonces mamá sí pide ayuda. Es importante ahorita que puedo entender que muchas familias prefieren quedarse en casa por seguridad y entonces dicen, bueno, pues yo no quiero ir a consulta presencial, necesito ayuda online. Adelante, pueden hacerlo. De hecho, quizá online es mucho más rico, hay más información porque hay una cercanía y podemos observar. En línea también los profesionales deben de buscar técnicas para que se puedan dar resultados, se puedan dar estrategias para que los padres puedan trabajarla y que haya cambios positivos en el comportamiento de tu hijo. Ahora, quiero decir que con estos comportamientos que antes no hacía y que ahora hace, o antes sí lo hacía y ahora ya no lo hace. Por ejemplo, antes le gustaba salir al patio y jugar y ahora resulta que ya no le gusta salir, que ahora pues ya no quiere comer, que ahora pues ya no quiere dormir, que ahora antes no sé, se la pasaba muy a gusto con su hermano, le gustaba compartir y de un tiempo para acá pues ya no comparte. Lo que hacía que ya no hace, lo que no hacía que ahora sí, o que ahora antes lo hacía pero era de manera regular y que ahora ya lo hace sin medida, que ya ahora su comportamiento está completamente disparado. Y aquí es que siempre haya equilibrio en lo que hace. Equilibrio me quiero decir, por ejemplo, que tan solo hablemos de sueño. Los niños alrededor de unos 3, 4, 5 años deberían de dormir alrededor de unas 10, 12 horas. Deberían de dormir en la noche y tiempo corrido, desde que se duermen hasta que se despiertan. No debería de haber alteraciones en el sueño, no deberían de despertar llorando, no deberían, a menos que se levanten a hacer pipí y pueden regresar y concilian el sueño.
Pero para que no haga pipí en la noche también tú podrías ayudarle a que los líquidos los pare desde temprano. Por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde ya no se recomienda que se den líquidos para que el niño no tenga que ir al baño. Y antes de irse a dormir, pues le invitas a que vaya al baño. Entonces, yo te decía, en cuestiones de sueño no debería de tener que se despierte por las noches, que se despierte llorando o que tenga hambre, por ejemplo, porque esto de la ansiedad también se manifiesta, yo te decía, así como morder las uñas, jalarse los cabellos, los nudillos, pellizcarse. Los niños a veces suelen también pegarse a sí mismos o a veces descargar en alguien más, pegarle al hermano o gritar o pegarle a la mascota o romper cosas. Hay niños que de repente las mamás me dicen es que dan patadas y tiran cosas. Esto es, yo te decía, aquí revisa si suele hacerlo porque quizá no está aprendiendo a regular sus emociones, pero también el que él pueda... que tú puedas darte cuenta que estos comportamientos se están excediendo. De hecho, ahorita en consulta, curiosamente, y por eso la intención de yo poderles hacer este video fue porque esta semana y la semana pasada, curiosamente, tuve muchas consultas por primera vez y muchas llamadas sobre informes acerca de una primera consulta. Curiosamente fue la semana pasada y esta. Y las sigo teniendo consultas por primera vez. Y hay casos muy delicados donde a veces no nos damos cuenta y quizá el niño pudiera de tener depresión. ¿Qué es la depresión? Todas las emociones deberían de tener un rango de equilibrio. Ni tan que estemos estacionados en la euforia, en la felicidad durante todo el día, ni tan que estemos apachurrados. ¿Me explico? Los polos de un lado o de otro, ¿son excesos o son estos polos donde no nos dan nada? Y lo adecuado sería que todo esté justamente en la mitad. Puedo entender que quizá a lo mejor, por ejemplo, la alegría son ratos donde la pasamos bien y a veces estamos tristes y a veces estamos enojados y a veces estamos tranquilos. Lo adecuado sería que pudiéramos llevar durante todo el día las emociones. Yo no quiero decir que todas, pero que podamos disfrutarlas, tenerlas, presentarlas y ser conscientes de las emociones en el transcurso del día como que una oleada emocional. Pero cuando ya te quedas como adulto y el niño que tú lo ves estacionado en una emoción durante todo el día y que empiezas a vigilarlo y notas que ya esta emoción ya lleva 2 días, lleva 3 días, lleva 4 días, entonces mamá, esta es otra alerta. Y me refiero a todas las emociones. El niño no debería de estar estacionado en la tristeza, el niño no debería de estar estacionado, que los papás a veces me dicen está tranquilo, está jugando, estamos comiendo, está viendo la televisión y de repente empieza a llorar sin razón. Y cuando le pregunto qué tiene, el niño no me puede decir. Los niños no nos van a hablar sobre sus emociones o qué es lo que les está provocando esta situación como nosotros los adultos. Nosotros sabemos, recordamos, pensamos y tenemos algún recuerdo sobre aquella situación y nos viene la emoción. Y nosotros lo podemos identificar, lo asociamos y lo comprendemos, pero el niño como tal no puede hacerlo. Entonces necesitamos indagar más acerca de su comportamiento y de saber qué es lo que está sucediendo con esta emoción. De la misma manera, los niños no deben estar estacionados en el miedo, deben de tener miedo porque es parte de su desarrollo. De hecho, el miedo es positivo hasta cierto punto porque nos mantiene alertas y nos da este sentido de sobrevivencia, que es lo que estamos pasando ahorita. Aquí habría que hacer el equilibrio entre la ansiedad y el miedo, porque el mismo miedo, al menos a mí, me hace mantenerme dentro de casa y salir a lo indispensable. Y con ese miedo, que es hermano de la valentía, porque la valentía no es no tener miedo, es tener miedo y aún con el miedo soy valiente, me pongo mi careta, mis guantes y llevo mi alcohol y entonces voy al súper y hago mis compras y regreso corriendo, llego a la casa y desinfecto lo que tenga y entonces ya me bañé y estoy lista. Entonces este miedo me hace tener el sentido de supervivencia. En los niños hay que enseñárselo a hacer, a que ellos lo puedan lograr. Entonces, por eso es que los niños no deberían de estar estacionados en el miedo constante. Deberían de aprender a superar, y sí digo, quizá no superar, trabajar el miedo, porque es como que trabajarlo e ir al siguiente nivel. Porque superar es esto, como los niveles del Nintendo, que estás en el nivel 1, lo trabajas, pues ahora sí que lo superas porque lo vas recorriendo y estás listo para el nivel número 2 y lo superas y el
el nivel 3. Y el desarrollo así es, cada edad te presenta un grado de miedo que los niños van cambiando y entonces van superando el miedo de la etapa anterior para estar listos para el miedo de la etapa que viene y así. Entonces, la euforia, por ejemplo, la alegría, pues también debe de haber un equilibrio, la tristeza, un equilibrio, el enojo también debería de haber un equilibrio. Entonces, todos deberíamos de lograr la calma, por ejemplo, tratar de tranquilizarnos, pero para eso es donde tú indagaste acerca del comportamiento de tu hijo, lo empiezas a observar, empiezas a tomar nota acerca de ya lleva una semana comiendo, noto que ya lleva una semana que está dejando de dormir, que ya no duerme a su hora. Ahora, hay que comprender también que con el confinamiento muchos de los horarios se alteraron porque todas las rutinas nos obligaron a que lo que teníamos, si teníamos una agenda muy llena, pues de un día para otro las perdimos, ya no tenemos absolutamente nada, y los niños pasó exactamente lo mismo. Niños que a veces tenían agenda muy apretada, que a veces en consulta era como, ¿qué día te puedo agendar? Tengo días estos, y a veces la mamá dice, ay no, el lunes va al ballet, y el martes hay que taekwondo, y el miércoles a catecismo, y psicólogo, y fútbol, etcétera, etcétera. Entonces tenían los niños una agenda muy llena y de repente quedaron sin nada. Todos necesitamos estructura, todos necesitamos una rutina para ayudarnos a llevar orden. Entonces, aquí es donde, cuando necesitas buscar alertas para saber cuándo pedir ayuda, cuando tu hijo empieza a tener alteraciones en su comportamiento, tú que eres mamá y que lo conoces mejor que nadie en el mundo, y me atrevo a decir, mamá y papá son los mejores psicólogos porque tú conoces bien a tu hijo, sabes cómo se comporta, y si tienes las herramientas correctas, vas a poderle ayudar a poder resolver estos asuntos. Entonces, toma nota cuando empiecen las alteraciones de lo que ya no hacía y que ahora sí hace, o que le encantaba hacer y ahora dejó de hacerlo. Ahora, quería compartirte mi experiencia del profesional cuando no me gustó el profesional cómo trabajaba, pero mi intención es que tú puedas hacer diferencia de lo que sí se debe de hacer contra lo que no se debe de hacer. La semana pasada yo les platicaba acerca de la escuela. ¿Cuáles son algunos puntos que yo consideré muy importantes para que tú buscaras escuela? Hubo mamás que me escribieron, hubo mucha respuesta al video anterior, y hubo muchas mamás que me estuvieron escribiendo de manera personal para pedirme recomendaciones, y había mamás que me decían, yo ya tenía una lista de las escuelas y tenía mis puntos que para mí eran importantes, y cuando vi tu video, mi lista quedó en blanco y mis opciones que yo pensé que eran importantes quedaron en cero. Entonces ahora tengo que volver a empezar. Y la intención es esta. Al final de cuentas, tú estás buscando un profesional, como te decía, con el pediatra, que encuentres uno donde tú sientas que haces clic y que tu hijo también haga clic con este profesional para que se puedan resolver estos conflictos por los que se supone que estás yendo a buscar. La salud mental es tan importante como la salud física. Si te duele la cabeza y llevas mucho tiempo con dolor de cabeza, vas al doctor. Vas a buscar a un médico. Si sientes que te duele un hueso, vas y buscas al doctor. Y soy muy específica, ¿no? Te duele un diente, vas y buscas a un dentista, etc. Entonces, en la salud mental ahorita, aparte de que los médicos están haciendo una labor gigante y extraordinaria, y que estamos muy agradecidos con todo el trabajo que ellos están haciendo, ya es un trabajo para nosotros los terapeutas que estamos trabajando con la salud mental, que desde el inicio de la pandemia hemos atendido ya casos de ansiedad desde el inicio, y que ahorita están empezando a dispararse un poco más porque estábamos conteniendo hasta hace algunas semanas, hasta hace algunos días. Hay personas que pueden adaptarse muy bien al cambio y hay otras personas que les cuesta un poco más. Los niños les pasa exactamente lo mismo, por eso es que los niños tienen estas alteraciones, porque no pueden adaptarse a lo que está sucediendo ahorita, porque su rutina quedó completamente en ceros. Ahora, probablemente tu hijo antes del confinamiento quizá estaba en una guardería, ahora pasa más tiempo en casa. Quizá antes le cuidaba a la abuelita, ahora sabemos que los adultos deben de estar aparte, seguro, en su propia casa, y tener límites en cuanto a las visitas para poderlos tener resguardados. Entonces, ahora podemos saber, por ejemplo,
los adultos tener, yo te decía, y diferenciar acerca de lo que nos está causando ansiedad. Los niños no. Entonces, regresando a esto de cuáles son las pautas para que tú empieces a buscar un profesional en la salud mental, en cuanto a tu hijo, ¿qué es lo que tú necesitas? Y te quiero compartir mi experiencia. Y aquí no voy a detenerme mucho, simplemente te quiero compartir yo como profesional. Cuando ves el trabajo de otro profesional, todos trabajamos de manera diferente y eso es completamente respetable. Pero cuando tú eres mamá, por ejemplo, que a lo mejor como mamá maestra, mamá docente, tú eres maestra y tú trabajas de cierta forma y ves que tu hijo, su maestra, quizá tiene algunas cosas que tú podrías cambiar, esa es una opinión. Pero cuando tú empiezas a tener confianza en esta otra persona y quizá ya llegamos aquí a un punto donde siempre les digo a los papás que me permitan ayudarles de una manera que ellos sientan que lo que están invirtiendo en la salud emocional de su hijo, ellos se sientan contentos con el servicio que están adquiriendo, porque mi trabajo sí es ayudarles emocionalmente, orientarles y guiarles. Pero si tú estás pagando un servicio, aquí me atrevo a decir que tienes el derecho de poder exigir lo que te gusta y lo que no te gusta y buscar un profesional con el que te dé resultados. Yo tuve la desfortuna de que este adulto, cuando mi hija yo la llevaba, este adulto se cerraba literalmente a puerta con el niño adentro de consulta y nosotros nos sentábamos los adultos en una silla del otro extremo del espacio. Me acuerdo que nos ponían una música muy alta y tú no podías escuchar nada de lo que mi hija estaba en el espacio adentro del consultorio. No podías tener información. Recuerdo que este adulto no me retroalimentaba mucho acerca de lo que platicaban adentro y de las tareas que yo debería de hacer como adulto en casa, tampoco me retroalimentaba. Yo recuerdo tan solo una vez, no recuerdo si otras veces me habrá dejado más tarea, pero yo recuerdo que solamente fue una donde me dejó una tablita que me puso el ejemplo en una hoja, me la traje a casa y la trabajé, pero me dijo cómo hacerlo en ese momento, pero realmente no me dio como un desglose de por qué me funcionaría, cómo lo debería de llevar, cuánto tiempo lo debería de llevar, cómo podría reforzar, cómo puedo darme cuenta que esa tablita ya no funcionaba, etcétera. Y cuando mi hija en ese entonces tenía como 4 años, yo le preguntaba en casa qué era lo que hacían. Mi hija ya no me explicaba muy bien lo que sucedía. De hecho, adentro me acuerdo que mi hija solamente me hablaba de un juguete que a ella le gustaba mucho y ella me decía, ¿por qué no le preguntas para que tú me compres ese juguete? Y mi hija le decía a esta persona que por favor me compartiera para que ella lo pudiera comprar. Jamás me lo compartió y yo le llegué a preguntar y ella me dijo, ay, es un juguete cualquiera, lo puedes encontrar en cualquier parte, pero nunca me lo compartió. Con el tiempo, alguna vez mi hija y yo fuimos a alguna tienda y mi hija lo encontró y me dijo, mira, ese es el juguete con el que yo jugaba cuando iba a terapia. Yo recuerdo que yo le preguntaba qué era lo que habían revisado y qué era lo que yo tenía que trabajar en casa y ella me daba recomendaciones, pero sus recomendaciones eran muy escuetas. Me decía una frase, me decía una oración y era todo. ¿Y cómo le está yendo a Renata? Yo preguntaba y ella me decía, pues tu hija va bien. Pero nunca me decía qué tantos avances teníamos y yo como mamá nunca supe como qué era lo que trabajaban en casa. Era como ir y pagar y no tener resultados. Entonces a mí ya no me gustó esto. Yo recuerdo que yo fui a la escuela y les avisé que ya Renata no iba a ir, que lo que ellos necesitaran yo lo iba a trabajar en casa y que me iba a dar mucho gusto poderlo hacer, sí, yo como profesional. Dejé de ir, le di las gracias a este profesional y yo recuerdo que todavía esta persona me dijo por teléfono, es que no te puedes ir, necesitamos cerrar. Ven y platicamos. Literalmente con estas palabras me dijo, ven y platicamos. Y cuando terminamos de platicar, pues resulta que me cobró la consulta. Y me dijo, pues es tanto por la consulta. Y estas son palabras que como profesional dices, vamos a platicar, pues voy a platicar con una amiga, o voy a platicar con un vecino, o voy a platicar con alguien más, pero no platicas con otro profesional que me está cobrando. Eso no es una plática, eso es una consulta y te lo debe de hacer saber para que tú sepas que vas a pagar. Claro, yo como profesional sabía lo que iba, pero vamos, son cosas que como profesional empiezas a ver que esto no es así. En mi experiencia, cuando yo reviso el trabajo con otros colegas o que los observo, etcétera, yo no quiero pensar que no los critico,
pienso y es respetable su forma de trabajar y quizá a algunos o otras personas les va a funcionar su trabajo y les va a gustar mucho. Sin embargo, yo otra vez, insisto, me pongo en el lugar de las mamás y pienso que tú estás pagando y necesitas resultados. Y las mamás, los papás que llegan a consulta, las familias, lo que quieren es resultados y a veces los padres quieren resultados inmediatos porque la situación por la que están atravesando es muy fuerte y quieren resultados inmediatos porque quieren bajar la ansiedad y quieren poder disminuir la situación que están pasando. Entonces, ¿cómo es posible que tú les ayudes si no les das información? Ahora, yo es bien sabido y todo el mundo lo sabe y siempre se los comparto, yo trabajo la terapia de juego en consulta privada. ¿Qué quiere decir? Que mediante el juego el niño puede manifestar cómo se siente y con el mismo juego se pueden hacer modificaciones en su comportamiento. Ahora, esta es una forma que yo encontré como profesional y que a mí me encanta jugar con los niños. Quienes me conocen en consulta saben que hacemos el juego y que con el juego cambiamos modificaciones de una manera positiva y que respetamos la personalidad y la dinámica, la personalidad del niño y la dinámica familiar del niño y que atendemos y vamos despacio de acuerdo porque hay niños que suelen ser muy parlanchines y que me comparten mucho y ayudan al proceso que todo sea mucho más rápido y más ágil. Pero hay niños que son un poco más reservados, entonces con ellos me cuesta un poquito más y entonces necesito vincularme, sí, de una manera segura con el niño y de una manera respetuosa para poder ganar su confianza y poder lograr un proceso adecuado. Y aquí es que en mi trabajo, regresando un poquito y para no enredarme tanto, es que cuando yo empiezo a ver los profesionales que hacen cosas a mi parecer que no deberían de hacer, yo lo corrijo para mí. Y yo como Mónica, profesional, psicoterapeuta infantil experta, me atrevo a decir, en la salud mental, son cosas que yo corrijo para mí, para que las familias que llegan conmigo no deberían de estar pasando. Y yo me pongo en los zapatos de las otras mamás que algunas veces me pasa, que a veces me preguntan, Mónica, ¿tú me puedes ayudar? Porque mi hija tiene, por ejemplo, una vez me llegó una mamá que me decía, mi hija tiene dislexia. Y yo le decía, yo no trabajo estas situaciones con los niños, yo te puedo trabajar si tu hijo está atravesando por un divorcio, el bullying, etcétera, pero cuestiones educativas no las trabajo, te puedo hacer una recomendación. Y me dijo, está bien. Más tarde me hizo cita, pero me hizo cita bajo otro nombre y con otro perfil y resulta que cuando llegó a consulta era la misma persona y yo le expliqué, es que yo te dije que no podía ayudarte y ella me dijo, yo necesitaba conocerte y saber que de verdad tú no me puedes ayudar porque ya di muchas vueltas y desafortunadamente no encuentro a nadie que me pueda ayudar. Yo platiqué con ella, le di algunas opciones y le di como recomendaciones para que ella pudiera descartar sobre la dislexia y que pudiera ir con especialistas y le di tarjeta de, mira, estas son las personas que yo conozco y que creo que te pueden ayudar, ahora sí sin que tú estés cerrando de un lado a otro. Yo no le cobré la consulta aquella vez y yo recuerdo que ella me insistía como que pues al menos algo, un poquito para tu gasolina. Y yo decía, no mamá, porque yo me pongo en tu lugar y qué desesperante ha de ser que cuando tú necesites de un especialista, llegues, pagues y no te ayude. O llegues y te llene de medicamento, por ejemplo, y ninguno del medicamento te haga efecto. O que llegues y te llene de información y que leas demasiado y nada de lo que hay ahí te puede ayudar. Entonces, ¿qué es lo que tú debes de buscar en un especialista en el área infantil? Debes de buscar primero que si se trata de niños, trabajar con niños es un asunto muy, muy serio. Yo en lo personal, el juego lo hago mediante el juego. Como ya les decía, el niño manifiesta sus conflictos mediante el juego, pero con el juego podemos hacer modificaciones en la conducta. El niño entra a jugar todo el tiempo y los padres entran a jugar el 90% del proceso. El otro 10% no, porque también hacemos dibujos y con el dibujo también el niño te puede dar información a los profesionales. De manera que aquí es cuando los padres esperan afuera. Incluso algunas veces dejamos la puerta abierta, si el niño me lo permite, la puerta la podemos cerrar.
Pero generalmente siempre le pregunto al niño si el niño está listo para que se cierre la puerta. Hay niños que tienen mucho apego con sus padres y no quieren que esperen afuera. Entonces, ok, voy a dejar la puerta abierta, pero papá va a esperar afuera. ¿Por qué? Porque el niño necesita concentrarse en lo que está haciendo y muchas veces los niños se sienten presionados cuando se sienten observados por sus padres. Por eso es que los niños pueden esperar afuera. Aquí es que tú siempre, tal como cuando vas con el pediatra, si tu hijo es quien lo llevas al pediatra y lo entras para que el doctor te dé las recomendaciones, pues entonces de la misma manera tú deberías de entrar para que el profesional te dé las recomendaciones con el niño presente. Habrá situaciones donde no sea necesario que el niño esté presente y entonces ahora sí, quizá el niño puede esperar en otra habitación o ustedes pueden hablar de asuntos de adultos que el niño no sea necesario que el niño escuche. Pero es importante esto, y también es importante que si tú encontraste o te dieron alguna recomendación de algún profesional, revises su formación académica, que revises que en el caso de nosotros como psicólogos, que tenga la cédula, el permiso para poder ejercer. Los psicólogos no medicamos y los psicólogos no somos doctores, entonces pues puedes llamarle psicólogo, psicoterapeuta o por su nombre. A mí me gusta que me llamen Mónica, los niños me llaman Mónica, algunas veces las mamás son los que me ponen como que maestra o el taller de Mónica, etcétera, como al niño se le facilite, pero yo me presento como Mónica y yo te voy a acompañar en algún problema que tú tengas. De hecho es la manera en la que yo me presento y les digo, si tú tienes algún problema en lo que yo te puedo ayudar, me puedes decir y con gusto lo podemos resolver juntos. Algunas veces los niños me dicen, no, yo no tengo problema, o sí, yo sé lo que tengo, o mis papás son los que tienen el problema, ellos son los que necesitan la ayuda. Pero aquí es que tú también le anticipes al niño sobre la ayuda y muchas veces el niño al principio, algunas veces el niño está renuente a poder ir, pero también aquí es que cómo lo han estado trabajando en casa y cuál es la percepción que se tiene en casa sobre estos profesionales de la salud y que a veces el niño pues está renuente a ir. Entonces, tú deberías de ir primero a una primera entrevista, ya sea que llames por teléfono o que puedas agendar una cita para que puedas conocer a este psicólogo y que él te pueda decir cómo va a ser la forma de trabajo. Siempre debe de decirte generalmente en la primera entrevista cuál es la forma de trabajo, que tú le puedas hablar de tu razón de consulta y que él te debe de explicar cómo va a ser el proceso. Muchos psicoterapeutas llevamos ritmos completamente diferentes de acuerdo al enfoque que en psicología te presentan distintos. Hay unos mucho más usuales y son los psicólogos los que se acoplan a este enfoque y de acuerdo a este enfoque trabajan con niños, adolescentes o adultos o algunas que tienen especialidad, por ejemplo, que algunos atienden, por ejemplo, expertos no sé, en adicciones o expertos en la familia o expertos, por ejemplo, en los niños, etcétera. Entonces, puedes preguntar si tú estás familiarizado con el enfoque, pregunta cuál es el enfoque que está trabajando o cuál es su forma de trabajo, cuál es la dinámica que lleva a cabo con un niño. No deberían de trabajar a puertas cerradas solamente el adulto y el niño. Yo insisto, trabajar con niños es un asunto muy delicado que se debe de trabajar con mucho cuidado y con la presencia siempre del padre. Yo te decía, hacemos dibujos con los niños, pero los dibujos los empezamos a hacer cuando yo ya he logrado confianza con el niño y el niño puede quedarse conmigo sin sentir que extraña a su papá. Su papá no debería de salir del espacio o irse a la cuadra de enfrente, simplemente donde yo estoy, de hecho está la pared y atrás de la pared pongo unas sillas y literalmente están los papás casi a espalda uno de otro. El espacio donde yo estoy está muy pequeño, entonces quizá los papás pueden escuchar del otro lado de la puerta lo que estamos hablando. Ahora, aquí es donde sería el único espacio donde donde los niños pueden quedarse a solas con el terapeuta, pero cuando ya tú también lograste tener confianza en este profesional, y yo siempre les digo a los papás que ellos pueden tener la libertad de decirme a mí, de hacerme saber que mi trabajo está siendo el adecuado o que mi trabajo no les gusta o que las herramientas que les doy no les está dando resultados y entonces podemos otra vez
reestructurar lo que es nuestra forma de trabajo. Y aquí es que tú tengas la libertad para decirle, a mí no me ha tocado en lo profesional, en lo personal, hasta ahorita en mi experiencia no me ha tocado, pero hay otros colegas que me dicen que a veces son ellos quienes no tienen el clic con el paciente o el paciente no hace clic con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que se refiere el paciente con otro profesional. Esto no debería de ser así. Tú deberías de encontrar una persona con la que tú te sientas cómoda. Ahora, alguna vez a mí me tocó un adulto que me llamó por teléfono y me dijo que me había contactado porque alguien le había pasado una lista de psicólogos donde él podía hacer una cita y empezar un proceso. Y me dijo, tú estás en la lista que a mí me pasaron y estás número 1. Y quiero irlos a conocer uno por uno porque yo estoy pagando y necesito saber que mi inversión pues la voy a hacer para la persona indicada. Cuando yo les platiqué esto a otros colegas les pareció como curioso y me dijeron pues a mí nunca me había sucedido. Y ya a mí la verdad no me incomodó, le agendé un espacio como cualquier otro, no le cobré por supuesto, para que él viniera a conocerme y tiene toda la razón. ¿Cuántas veces cuando tú buscas, por ejemplo, un plomero, alguien que te ponga el piso, alguien que te tape una gotera, buscas a alguien de confianza que entre a tu casa y que pues entre y salga con su equipo de trabajo y nada más? Y que si tus hijos van a estar por ahí, él venga y trabaje a lo que viene y nada más. Entonces, esto también es así. Tú necesitas tener una referencia y una recomendación de alguien que te va a dar un trabajo adecuado, porque estamos hablando, insisto, otra vez de la salud mental y esto es de suma importancia más en estos tiempos. Entonces, sí pregunta sobre su formación académica, si esta persona te puede dar, no quiero decir con esto de que empieces a hacer cita para conocerlos personalmente y ver si te cae bien o no, porque a mí me pasó esto, yo le di una cita y llegó la persona y entonces llegó y se sentó y conoció el lugar y empezó, no quiero decir que exploró, pero se sentó y observó y me conoció a mí, me hizo preguntas. De hecho, yo le preguntaba sobre su razón de consulta y no me quiso decir absolutamente nada, él fue el que me hizo las preguntas y quizás sonó un poco extraño, pero para mí fue algo positivo porque, insisto otra vez, estás pagando y si piensas en el proceso que vas a llevar y le sumas cada semana lo que pagas, es un proceso que sí es costoso, pero vale la pena, como ir al dentista, como hacerte tu examen anual, etcétera. Entonces, tuve la fortuna de que esta persona fue a visitar otros profesionales, no sé cuántos, no lo sé, pero finalmente se quedó conmigo. Vino y ahora sí me agendó y empezamos a trabajar el proceso. Es curioso, pero lo ideal sería que lo hicieras tal como platicábamos en el video pasado. Te doy recomendaciones para que vayas y busques escuela. Ahora te doy recomendaciones para que busques un profesional que te acompañe a ti, porque no solo es el problema que tiene tu hijo, sino que lo que tiene tu hijo a ti como mamá te está también impactando y le está impactando a tu esposo y al hermano y a la dinámica en casa, que mamás llegan muy ansiosas y muy preocupadas y con muchas ganas de poder resolver, pero no saben por dónde empezar. Y un terapeuta necesita que cuando tú entras a la primera consulta, sientas un alivio que hayas encontrado a la persona adecuada, que cuando tu hijo vaya a jugar, tu hijo quiera volver y regresar con él. Yo tengo la fortuna de que puedo trabajar el vínculo y este es otro punto muy importante. Yo trabajo mi vínculo y le digo a los papás de una manera adecuada y segura para tu hijo, porque necesito ganar su confianza para que el niño se integre al proceso. Necesito que él tenga confianza, necesito que, honestamente, que yo le caiga bien al niño y que le guste venir a jugar y que me quiera compartir también sus juguetes, se vale, porque pues él es lo más importante en este proceso y necesito de su confianza y necesito de su aprobación y de su aceptación para que pueda trabajar conmigo. Cuando ya terminamos el proceso, y también te lo debe de hacer cualquier profesional, le digo a la mamá, cuando tú ves como mamá que ya empiezas a observar cambios y que tú me digas, Mónica, yo creo que ya hemos logrado el objetivo de la razón de consulta, ya la logramos, tú me puedes decir, yo creo que ya es tiempo de terminar el proceso. Algunos padres esperan y esperan a que yo lo haga y también se los hago saber, padres, ya logramos la razón de tu consulta, los resultados ya están dados. Y entonces ahora sí yo creo que es tiempo de terminar el proceso. ¿Qué es lo que hacemos? Si antes hacíamos las sesiones cada semana, ahora lo adecuado sería empezarlas a espaciar. Quizá la siguiente te veo en 3 semanas, te veo en 2 semanas. Yo lo hago en 2 semanas, después la que sigue 3 semanas y la última nos vemos en un mes, en 4 semanas. ¿Por qué? Necesitamos anticiparle al niño. Así como el niño llegó y se vinculó conmigo para poder trabajar, necesitamos ir deshaciendo
este vínculo, empezando a espaciarlo para empezar a despedirnos. Y siempre les hago la recomendación de poder hacerlo, porque algunas veces los padres sienten que ya empiezan a ver resultados quizá en las primeras semanas y los padres dejan de venir. Y me ha tocado niños que me tocó alguna vez en un evento que coincidí con otra niña en un evento, y la niña en cuanto me vio en la mesa fue corriendo y me abrazó y me dijo: Mónica, te extraño muchísimo y necesito regresar a consulta, por favor dile a mi mamá que regresemos. Vamos a platicar con tu mamá, yo con mucho gusto te espero, pero es importante que también tu mamá pues esté enterada y que platiquemos con ella para que tú puedas regresar con mucho gusto. Aquí en las redes sociales, allá en Instagram también hace tiempo una chiquita también me escribió y también me dijo: Mónica, te extraño mucho y necesito regresar contigo. Entonces, a mí me entusiasma mucho ser parte del crecimiento y del desarrollo de los niños, ser parte de la dinámica de la familia, porque hay un momento donde ya los niños adoptan me integran dentro de su estructura. Ya sabemos que a lo mejor si le toca el sábado, vamos el sábado con Mónica y el niño ya está contando los días para ir con Mónica. Y ahorita con el confinamiento, algunos de los niños me mandaron mensajitos, mamá me decía: el niño está ansioso y quiere ir a jugar contigo. Le explico la situación y lo entiende, pero te extraña. ¿Y qué hice? Les hice un video cortito y se los mandé de manera personal, y entonces pues fue mi manera de poder estar cerca de ellos y de tratar de tranquilizarlos. Entonces tú debes encontrar un profesional que sea empático con los niños, empático contigo como mamá y como papá, que se ponga en tus zapatos y yo no quiero decir que si tú lloras, el otro adulto se ponga a llorar contigo. De hecho, como profesionales en la ética esto no debería de suceder, pero debe de ser empático a tu dolor por lo que está sucediendo. Te debería de dar el tiempo para que puedas llorar, y tú puedes ser abierta para esta persona, y este adulto, este profesional no debería de juzgarte. Por lo que sea, yo en consulta tengo niños con dinámicas familiares que quizá a juicio de otras personas está mal la forma en la dinámica de los niños, pero los profesionales en la psicología no debemos de tener juicios, no debemos de incluir nuestros asuntos personales que interfieran en el proceso. No debo de dar una opinión personal, sino un trabajo profesional para que puedas resolver tu razón de consulta y puedas tener resultados. Entonces, mi intención del día de hoy fue porque yo les platicaba que la semana pasada y esta semana he tenido muchas llamadas de apoyo por las familias que por el confinamiento más alguna situación que tenían en casa se ha estado complicando, y los niños están teniendo muchas alteraciones, y entonces los padres están pidiendo mucho apoyo. Me pareció como muy curioso. Ya llevamos tanto tiempo de confinamiento que los niños necesitan que por favor sean apoyados. Los adultos ahora ya saben las alertas con las que ustedes deben de tomar nota, empezar a tomar como quizá una bitácora de a qué hora está empezando a dormir. Si tú empiezas a ver que hay alteraciones, yo te decía, si empieza a llorar demasiado, a comer demasiado, a no comer nada, a dormir mucho, a no dormir nada, a lo mejor no sé, niños también de repente que suelen ir al baño a hacer pipí, que no hacen, sino nada más es como la sensación. También esto es ansiedad. Entonces, la ansiedad se puede manifestar de diferentes maneras. Hay alteraciones en los niños y es donde tú debes estar atenta para que puedas pedir apoyo de un profesional y entonces puedas solucionar, porque esto del confinamiento no sabemos hasta cuándo va a ser. Algunos niños se adaptaron muy bien, otros niños apenas están en esta transición de adaptación. Los adultos, muchos adultos todavía no logran adaptarse, hay otros que todavía piensan que esto no es real y que pueden continuar su vida normal afuera. Me ha tocado familias, tuve el caso de una familia que se contactó conmigo, donde me decía quien se contactó conmigo que toda su familia estaba enferma de este virus, y que había niños y que los niños pues se los pasaban de un lado a otro, porque pues para cuidarlos era un poco complicado para los adultos, y ya empezaban a tener pérdidas de familiares. Ya decía, ya falleció una persona, está en el hospital, a uno no la entregan, falta hacer todo el crematorio, y luego ya acaba de fallecer a otro familiar el día de ayer y ya estamos esperando que fallezca otro. Entonces esto es algo que es real, y mi recomendación sería pues ahora sí que si vas a salir, salga solamente lo indispensable, que te tomes todas las medidas necesarias,
que empieces a trabajar quizá en acompañamiento con un adulto si es que consideras que tú también necesitas ayuda profesional para poder lograr una adaptación adecuada mientras esto pasa. Esto va a pasar, todo pasa y esto también va a pasar. ¿Cuánto vamos a tardar? No lo sabemos, pero es importante que así como vamos al dentista cada año, nos hacemos un chequeo anual cada año y vamos a un laboratorio a sacarnos sangre, vayamos a hacer una visita. Y yo me atrevo a decir que a veces quizá no es que no la necesites, sino que a veces suceden muchos eventos y los dejamos pasar y los dejamos pasar hasta que un día nuestro cuerpo necesita una salida y entonces hacemos cosas como adultos. Yo hablo a veces con mi hija y le digo, a veces los adultos hacemos cosas que sabemos que no están bien y sabemos que vamos a tener consecuencias y aún así las sabemos. Y nos enteramos que no debimos hasta cuando ya nos equivocamos y que ya no hay como darle para atrás y poder borrar. Y los niños están requiriéndonos ahorita de ayuda, más porque los niños son los que llevan más encierro. Los adultos como quiera podemos salir a las tiendas a comprar o quienes van al trabajo, pero los niños definitivamente no pueden salir. Entonces es importante que busques ayuda y que el adulto, el profesional, te dé una estructura, te oriente y te guíe acerca de cómo debes de llevar en casa la situación por la que tú estás pasando, que pueda respetar tu dinámica familiar, que pueda respetar la personalidad de tu hijo y que puedas respetarte a ti como eres. Debe de darte recomendaciones para que tú veas cambios en el comportamiento y haya una estabilidad emocional. Y que tú te sientas seguro y tranquila con esta persona desde el primer día que tú llegas con él. Si él no te gusta, y me refiero a él como profesional, porque puede ser también ella, entonces cambia de profesional, pide alguna recomendación con otra persona con la que tú te sientas segura. Y mi recomendación es que los niños no entren solos desde el primer día con este profesional. Yo en mi trabajo hacemos la primera entrevista, es solamente los adultos, sin el niño, porque platicamos cosas de adultos que los niños no deben escuchar. Y este día agendamos una primera sesión con el niño. Y esta primera sesión el niño me conoce, yo me presento, le presento el lugar y le doy material para que podamos trabajar. Esto cuando lo hacemos presencial, y cuando lo hacemos online es exactamente lo mismo. Me presento, y hacemos algún juego. De manera que la siguiente consulta ya viene mucho más dispuesto, y de hecho yo invito a que el niño traiga también juguetes para compartir, y al rato esto se hace una dinámica fantástica donde los niños traen juguetes, traen juegos, jugamos, y hay niños que me invitan a sus piñatas y a veces me traen detallitos de Navidad. En San Valentín me traen globos, en mi cumpleaños un regalito, chocolates. Es algo muy hermoso trabajar con niños y yo me siento muy satisfecha cuando los adultos ya terminan sus procesos y veo los resultados en los padres y veo los niños que ya están mucho más tranquilos, niños que ya no se muerden las uñas. Yo me siento muy, muy satisfecha con mi trabajo. Mi trabajo es ayudar a las familias y yo me pongo en el lugar de las familias. Y entonces es así como el día de hoy quiero compartirles cómo es que tú debes de saber los puntos donde necesitas ayuda y qué pedirle, qué requisitos debe de tener el psicoterapeuta infantil para que tú puedas trabajar esta situación por tu razón de consulta, lo que tú quieres trabajar en tu hijo. Dentro de la formación académica también está que tú preguntes sobre la especialidad del psicólogo, porque puede ser un psicólogo general sin tener una especialidad infantil, pero también hay profesionales que se enfocan, así como por ejemplo el pediatra. No sé, por ejemplo la pediatra de mi hija, ella es especialista en alergias. Y no recuerdo, tiene otra. El anterior también, por ejemplo, era cirujano, oncólogo también de niños, y trabajaba con algunas malformaciones también genéticas en el cuerpo de los niños. Entonces es como, por ejemplo, si tienes problema en los ojos, no vas a ir con un médico general, vas con un oftalmólogo. Del estómago, gastroenterólogo. De la piel, un dermatólogo. Entonces busca un psicoterapeuta que trabaje en el área infantil si lo que quieres es trabajar con tu hijo, pero también pregunta qué especialidad tiene para que vaya enfocada a tu necesidad. Hay profesionales, por ejemplo, que se dedican, que son tanatólogos para trabajar algún duelo. Quizá a lo mejor ya ahorita hay especialistas también que trabajan con niños con algunas necesidades especiales, que los vas a encontrar ya ahorita. Hay mucha diversidad y vas a encontrar el profesional adecuado para ti. Solamente es cuestión de que también hagas tu lista de tus necesidades y que sean atendidas, porque finalmente es una inversión que estás haciendo para la salud de tu hijo y para la tuya misma.
Así que pues bueno, si no hay preguntas, veo que hay personas conectadas, pero que no han hecho preguntas el día de hoy, o al menos no las alcanzo a ver. Entonces, pues espero que la información que el día de hoy les haya dado haya sido de gran ayuda. Mi intención siempre es apoyar con información a la comunidad. Ya les estaré poniendo qué es lo que estaremos revisando para el jueves que viene. Si tú tienes algún interés en revisar algunos, que toquemos, perdón, algunos puntos que tú necesites en casa, por favor házmelo saber. Tengo en mente, por ejemplo, tocar puntos como que los niños aprendan a tomar decisiones, que los niños aprendan sobre las consecuencias, que los niños aprendan a seguir indicaciones, quizá un poco sobre los horarios ahora en el confinamiento, porque aquí en México ya salimos de vacaciones y ahora son lo que le llamamos el periodo vacacional y que es de verano y que solíamos irnos a la playa o irnos a la casa de algún familiar, etcétera, pero ahora pues imposible hacerlo. Entonces ahora es cuando quizás se tenga un poquito de estructura, pero habrá que hacerlo con mucha cautela porque los tiempos no se prestan como para poder salir. Ahora es que si quieres una clase, por ejemplo, de arte, pues tiene que ser en línea. Si quieres hacer ballet, pues también tiene que ser en línea. Y aquí sería la recomendación es que si no vas a salir, si no tienes nada que salir, por favor, no lo hagas o hazlo con mucha precaución. Recuerda que tu familia te espera. Entonces, no veo aquí que haya comentarios, así que pues me voy a despedir de ustedes. Los veo la siguiente semana y te agradezco mucho el estar pendiente de todos estos en vivos que con mucho cariño hago para ustedes. Y si sabes que alguien más necesita de esta información, por favor, pásale el link, comparte para que todos los padres estén informados. Así que, sin más nada, pues entonces nos vemos la siguiente semana. Que estén bien, hasta luego, bye. Psicología infantil y terapia de juego.